Después de casi una década trabajando en habilidades socioemocionales con jóvenes y docentes en Colombia y tras distanciarnos 2 años debido a la pandemia, decidimos salir a buscar a todas y todos los profes de nuestro país que están convencidas y convencidos de ponerle emoción a la educación. Así que seleccionamos un equipo con distintas fortalezas y habilidades, preparamos nuestras mejores actividades y nos subimos al bus. El viaje arrancó en Bogotá y finalizó en Cúcuta. Recorrimos 6.300 kilómetros, haciendo 6 paradas en 5 departamentos del país: Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander. En estos 45 días de viaje conocimos a más de 200 docentes y 350 estudiantes. Acompáñanos en esta aventura, donde descubriremos juntos a las educadoras y educadores que están poniéndole mucha emoción a la educación. Buenas mi gente, llegó el 14 de febrero y por fin arrancamos este sueño. Arranca la ruta de emoción y nos vamos para nuestro primer destino, que es Cali. Somos un parche de educadores que va a descubrir a esos profesores que le ponen emoción a la educación. ¡Papayazo! Yo les quiero dar a ustedes que van en el bus presencia, para que estén de verdad bien conectaditos con los profes, con los territorios, con el viaje, como que puedan tener la apertura para lo que sea que tenga que pasar, y eso solo se logra estando de verdad ahí, presentes. Espero que el bus logre impactar tanto una persona que conecte con el bus, pero otra persona que lo vea a través de un video, a través de algo en redes, que también tiene como el impacto. Si logramos estas dos cosas, misión cumplida. Y le doy todo el tiempo y la dedicación que pueda darle para que realmente conozcamos y conectemos profesores, que es realmente lo que queremos hacer. Estamos esperando ya el bus de emoción, arranca la ruta de emoción, la gente está esperando, comiendo, ansiosa, ¿sí ven? No puedo ni hablar, pero ya viene la ruta, ¡véala! ¡Oiga, llegó! Aleja. Sí. Nos vamos muy lejos a muchos sitios. Después de salir de Bogotá y recorrer 463 kilómetros hacia el sur de Colombia, atravesando la cordillera de los Andes, llegamos a Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Su nombre oficial, toma un respiro, es Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Es reconocida por su gastronomía, sus paisajes, su diversidad y popularmente por ser la capital de la salsa. Cali está a 1018 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de más de 2.500.000 habitantes, de los cuales 3.678 son docentes, quienes trabajan en las más de 500 instituciones educativas de la sucursal del cielo. Ya estamos en Cali y estamos aquí para conocer a Yasmín López, una profe que le pone emoción a la educación. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estamos grabando de noche? Y pues no es de noche, son las 5 de la mañana y a esta hora comienza Yasmín su jornada laboral. Vamos a conocerla. Llegamos mi gente, 5:30 de la mañana, barrio La Merced en Cali. Estamos buscando a la profe Yasmín, un parque muy lindo, un gran sitio donde vive un barrio muy lindo. Llegamos. Bien pues.
La profesora escogió esta casa por el parque. Y por la iglesia. Ah, sí, eso sí fue pensado. ¿En serio? Mi mamá hubiese hecho lo mismo. Por la iglesia, claro. Sigan. Mi nombre es Yasmín López Martínez. Voy a cumplir 30 años en la educación. Y aquí en Confandi voy a cumplir 22 años. Enseño en grado quinto. Siempre he enseñado matemáticas, pero este año no me tocó. Pero enseño ciencias naturales, ciencias sociales, religión, ética, emprendimiento, cátedra de paz, enseño lengua castellana. Son 7 materias en grado quinto y también en grado sexto enseño lengua castellana. Salgo temprano porque mi jornada es doble, ¿sí? Entonces yo enseño en la jornada de la mañana, enseño a grado quinto A y en la jornada de la tarde a quinto B. Y lo mismo en la jornada de la mañana enseño a sexto A y en la jornada de la tarde a sexto B. En la mañana tengo 52 estudiantes y en la tarde tengo 38. No tenemos colegio, yo pertenezco al colegio de Confandi Calipso y este colegio sufrió daños durante el paro. Entonces el colegio Confandi El Prado pues nos ha recibido y aquí está la jornada presencial en la jornada de la tarde. En la mañana estamos virtual. Son las 6:30 de la mañana y alcanzamos a llegar para arrancar la clase de la profesora Yasmín. Pero ahora, como en todas las clases, hay que hacer silencios y escuchemos la clase de la profe. Sí, vamos cerrando los ojitos. Hola Ana Valeria, ¿cómo estás? La educación me escogió a mí. Yo tenía la edad de 22 años, vivía en Jumbo. Mis padres vivían en Buenaventura y estaba en un almacén que tenía mi abuela colaborando. Se acerca un señor y me dice que le preste un lapicero y yo estoy en ese momento leyéndome un libro de sociología y él me dice: ¿usted estudia sociología? Y le dije: no señor, yo estudio lenguas modernas. Entonces, ¿usted trabaja? Y le digo: no, yo no trabajo. ¿Le gustaría trabajar? Entonces le dije: sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que mis padres no estaban de acuerdo que yo trabajara. Con Yamén yo no quería que ella trabajara. Ella me llamó a preguntar: mami, vea que un señor quiere esto, que vaya a enseñar tal. Le dije: ¿cómo así? Y él estudió, que dijo: no mami, pues yo estudio. Le dije: ¿cómo vas a estudiar? Pues así, le dije: no. Sí, para nosotros pues eso fue una sorpresa porque pues a la hora de la verdad, pues yo no quería que ella comenzara a trabajar, ¿no? Porque yo tenía el concepto de que cuando uno comienza a recibir plata y está estudiando, ya la persona ya como que le va cogiendo amor al dinero y entonces ya no quiere seguir el estudio porque ya se va anulando uno mismo por ir detrás de la parte económica. No, yo quedé más aburrida, entonces no, pues yo dejé las cosas así. Eso fue un lunes, cuando el miércoles llega este señor y pregunta por mí. Y una prima me dice: negra, te necesitan. Y yo salgo pues a la carrera, ¿quién era? Y era este señor. Y yo: ay Dios mío, ¿y yo ahora qué digo? Y ella casi toda la semana preguntándome. Hasta que un día le dije: pues vea mamita, usted se compromete a seguir bien en las clases, a no ir a dejar el estudio tirado por ahí, como hacen muchos. Entonces, así sí. Yo: mami, yo le prometo que... Pero ella se sacrificaba haciendo todo por la noche cuando llegaba, a hacer todo para no perder, porque no llegó a perder semestres tampoco. En ese colegio estuve, en el Sencoy estuve 11 años. Me retiré ya cuando empecé en Confandi, cuando me dieron la oportunidad de trabajar en Confandi, entonces, y desde ese momento estoy acá. Mi gente, terminamos la primera jornada en el colegio, que termina a las 12:30. La profe Yasmín cerró su computador, la clase virtual, y tuvimos apenas media hora para almorzar, porque a la 1 de la tarde la profe Yasmín empieza su segunda jornada, esta vez presencial y con los más pequeñitos.
Hola Wilmer, buenas. Yo en Confandi inicié en Jumbo, luego paso a Confandi San Nicolás, que queda acá en Cali. Ahí duré 9 años. Entonces, en el transcurso de esos años, nos fueron afianzando la amistad. La profesora de enseguida era la profesora de primero, y yo pasaba y observaba la clase de ella y decía, wow, ¿cómo hace esta profesora de primero para tener todo este poco de niños tan juiciosos, tan organizados? Tenía mucha experiencia, entonces nos tocaba planear juntas, y esas planeaciones, pues yo a cada una les chupaba y yo decía, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro, y entonces cada una daba su punto de vista. Hicimos en ese momento un buen equipo. Hubo mucha empatía. Siempre que nos vemos hablamos de educación, siempre. Así no estemos todas aquí en Confandi, pero nos hicimos aquí en Confandi. Pues yo creo que las mayores fortalezas que tiene Jazz es que hace lo que le gusta. Yo creo que cuando uno hace las cosas que no le gusta, creo que las haría hasta gratis. Y ella trabaja 6:30 entra y sale a las 6:30 de la tarde. Trabaja 12 horas y se lo lleva haciendo más de 20, 30 años. Entonces uno dice, y el resto de la vida, su familia, sus amigos, o sea, su cotidianidad, no, para ella su mayor fortaleza es la pasión por lo que hace. Lo hace muy bien porque le gusta, ¿sí? Más allá incluso del dinero. Tengo estudiantes aquí en el colegio que están en grado 11, les enseñé en segundo y en quinto. Y se paran apenas me ven y me abrazan y me dicen, profe, yo soy fulano de tal. Y yo, ay, sí, ¿cómo estás? Ahí de una me acuerdo de ella. La profesora Yasmín la conocí cuando tenía aproximadamente, creo que 12 años, eso fue en quinto de primaria. Fue cuando ella fue un reemplazo, la verdad, pero fue la conexión que tuvimos con todo el grupo que la dejaron como nuestra profesora principal. De pronto dejaba una actividad o algo y ella, si uno no entendía, uno iba y le preguntaba y ella volvía y repetía y volvía y te explicaba justamente en el cuaderno y así. Principalmente su forma de ser, de hablar, de comunicarse con nosotros, porque la verdad éramos muy pequeños, pero ella se daba a entender tan bien que nosotros como niños la amábamos. Ella es muy buena hija y por ahí derecho buena maestra, porque yo le fui enseñando, los niños hay que tratarlos como si fueran hijos de uno. Por ejemplo, usted a un niño no lo puede regañar demasiado fuerte, tiene que ser con cariño, con amor, decirle, mi amor, así como yo la trato a usted, mamita, así, trate los alumnos y verá lo rico que es. Si van mal, vea, esto va mal por esto y esto, mi amor, desde siempre le fui enseñando. Y eso es lo que ella tiene, buena hija, buena alumna, buena profesora. Pero sé que los estudiantes la perciben como una persona estricta, pero que les llega mucho, ¿ya? A los niños no les da miedo acercarse a Yasmín, pero saben que es una persona exigente, a la que hay que responderle, a la que hay que trabajarle, a la que hay que enviarle los entregables a tiempo, ¿sí? Pero saben que cuentan con ella siempre. Además que las profesoras de primaria pues son las que mayormente están con los niños, entonces ellos tienen que crear esa conexión, no sé si me hago entender, entonces ella le salió muy fácil la conexión con nosotros. Cuando yo realmente llego a ese ser humano, el aprendizaje a él se le va a hacer más fácil. Pero si yo llego y digo, buenos días, hoy empezamos con la clase tal, el objetivo del tema es tal, el objetivo es tal y tal y tal, y empiezo a dar la clase. Y no volteo a mirar realmente quiénes están ahí. Hay niños que llegan sin desayunar, hay niños que llegan llorando y no nos damos cuenta. Hay niños que en su casa discutieron con sus padres y están muy mal. Y se nos olvida eso. Entonces,
a veces están enfermos y no lo valoramos. Se nos pasa, porque somos seres humanos también y también tenemos en la casa problemas, pero es importante. Ay, profe, muchas gracias por todo, por apoyarme en esos momentos y... Ay, pero que me pongo sentimental. Ay, no, ya, pero... No creo que nada más, porque hay muchas cosas que me gustaría agradecerle por todo lo que hizo, la verdad. Bueno, yo a Yasmín le agradezco, por ejemplo, la posibilidad que ella tiene de unir los grupos, consolidar equipos de trabajo, la posibilidad que tiene de conectar con sus compañeros y bueno, vamos a trabajar todos juntos, sí, vamos a movilizar grupos. Eso se lo agradezco a Yasmín, me parece que es un aporte muy interesante para el trabajo que hacemos en equipo en todos los colegios. No, pues yo le digo que la felicito porque ha salido adelante, mejor dicho, ella es espectacular para mí. No, y muchas personas sí lo dicen, ¿no? Que Yasmín es 1A. Y muy buena hija, buena hermana, muy buena hija es, eso sí, que la quiero mucho, la adoro. Ya le digo yo a Yas que es el momento de que se preocupe por ella ahora, que creo que ya le ha dado mucho a la sociedad, ha sacado no sé cuántas generaciones y se ha preocupado más por los demás que por ella, y creo que es el momento de que ella se dedique ya a ella. Que me recuerden como un ser que los escuchó, les colaboró, los apoyó en ese momento y que les enseñó el valor del respeto. Eso para mí es que un niño diga, ella me exigía, pero y también que la vida es muy linda y deben quererla, deben amar la vida, porque es que, por Dios, solo hay una. Hoy nuestro día arrancó muy a las 5 de la mañana con la profesora Yasmín para su jornada laboral. Ya son las 5 de la tarde y después de 12 horas la profesora va a terminar y ya está a punto de cerrar su clase y solo le falta entregar sus niños a sus papás. Vamos a verla. Son las 6:20 de la tarde, terminó la jornada laboral de Yasmín, no hay más, no tenemos que ir a otro colegio ni otra jornada porque ya es momento de descansar y por eso la montamos en el bus de Edumoción para llevarla a casa. O quizás no. Camine, profe, vámonos. Chepa ya un poquito. Pasamos por Cali y conocimos a la profe Yasmín. Y hablar de ella es hablar de dos cosas. La primera, de su pasión por su rol docente, por la educación, por acompañar a sus estudiantes, y es tanto así que ha logrado una transformación de la que ella no es consciente. O sea, hay estudiantes que tienen 20, 30 años y todavía la saludan y le dicen que es la mejor profe que han tenido en el colegio, y fue su profesora de primaria. Y ella lleva 30 años haciendo esto, y para lograrlo, y aquí va la segunda cosa que quiero resaltar de Yasmín, es que ha tenido un parche de amigas que se apoyan, que son colaboradoras entre ella y donde pedir ayuda es algo que pasa constantemente. Por eso Yasmín lleva 30 años en la educación y trabaja 12 horas al día. Pero también me queda una pregunta. Trabajar tantas horas al día, tantos años en la misma profesión, de seguro debe agotar. ¿Dónde queda el autocuidado de los profes que son así? Yo no lo sé, de pronto sí tienen sus formas de cuidarse y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir descubriendo profes que le ponen emoción a la educación en la ruta Edumoción.